Hay acciones, hermanos, que reflejan actitudes. Hay actitudes que siempre van a ser reflejadas. Tarde que temprano surgen, salen. Y ese es el tema, hermanos, de esta tarde. Es el manejo de las actitudes y las emociones. El manejo de las actitudes y las emociones. En la palabra de Dios, hermano, que expusimos al principio, Jehová le hablaba a Samuel porque él estaba estudiando a una persona y el Señor le decía que no se preocupara por su físico, no se sorprendiera por su aspecto, porque esta persona era una persona de dinero, una persona de posición. Y el Señor le decía a Samuel que no se preocupara por esas cosas. Y nos muestra ahí, hermanos, de que nosotros solamente podemos ver lo que está por fuera de una persona. Pero Jehová, hermanos, conoce lo que está en el corazón de la persona. El Señor, hermano, mira directamente a nuestro interior. El Señor, hermano, tiene la habilidad de poder pesar nuestro corazón y encontrar defectos, virtudes, fortalezas y debilidades. Las cosas que usualmente toda persona trata de esconder, las cosas no correctas que uno trata de esconder, el Señor las conoce. Las conoce, hermanos. Entonces es importante, hermano, comenzar hablando acerca de la actitud. Y la actitud, hermano, según a lo que empezamos a investigar, es la disposición de ánimo, es manifestado de algún modo. Es la actitud, hermano, la manera que se manifiesta nuestro comportamiento. La manera en que nos comportamos. La actitud cambia la perspectiva. Así como nosotros, hermanos, tengamos en nuestro corazón, es así como empezamos a contemplar el mundo. Es como empezamos a contemplar las situaciones. Empezamos a evaluar las situaciones desde esa perspectiva. Nuestras actitudes influencian, hermanos, en cómo nosotros nos comportamos. Y es importante, hermanos, hemos compartido en muchas ocasiones, hermanos, que el día de hoy, hermanos, no es suficiente, hermanos, el simplemente predicar una palabra memorizada, hermanos, de la Biblia, sino que es importante que nuestro comportamiento, nuestra actitud, hermanos, y nuestra actitud es reflejada todo el tiempo. Eso es algo que nadie, hermano, puede negar, es algo que nadie puede ocultar. Comienza desde nuestro rostro, empezamos a mostrar cómo realmente nos sentimos. Así que para nosotros alcanzar, hermanos, a un mundo que está a la expectativa de algo grande. Y digo que está a la expectativa de algo grande, hermanos, porque es el poder de Dios, hermano, quien va a transformar la vida de las personas. Es el poder de Dios, hermanos, lo que va a llamar a las personas. Nosotros pudiéramos tener programas bonitos y programas buenos, estrategias correctas para poder, hermano, vivir la vivencia de la iglesia, pero es el poder de Dios, hermano, quien alcanza. Y el poder de Dios, hermanos, estamos hablando de una potencia máxima. Estamos hablando de lo sobrenatural, lo fuera de lo normal. Y lo fuera de lo normal, hermanos, llama la atención.
Las personas que tienen un comportamiento excelente, hermano, un comportamiento, una actitud excelente, hermano, es algo hoy en día sobrenatural. Llama la atención, esa persona es excelente y crea una curiosidad. ¿Qué es lo que ha pasado en la vida de esa persona para que sea excelente? De igual manera, cuando una persona tiene una actitud pésima, tiene un comportamiento terrible, tiene actitudes pesimistas, actitudes negativas en su vida, nada le parece bien. También crea una curiosidad de saber qué fue lo que pasó en su vida, en qué momento las cosas se tornaron mal, en qué momento su vida se destruyó, en qué momento su vida tomó un depique. Pero en lugar de crear, hermanos, la inspiración de acercarse, pues aleja. Las actitudes, hermanos, tienen esa habilidad, ya sea de atraer o de repelar a las personas en nuestras vidas. Y nosotros, hermanos, como embajadores de Cristo, paz de Cristo, hermanos, como embajadores de Cristo, hermanos, tenemos que portar el uniforme de Cristo. Tenemos que portar, hermano, una vestimenta especial. Y no lo portamos, hermanos, simplemente por decir soy cristiano o voy a la iglesia. Nuestras actitudes, hermano, tienen mucho que ver. Y dentro del sermón, dentro de esta palabra, vamos a ver actitudes que no deben existir en nosotros. Así que si entre algunas de esas actitudes nos encontramos algunos de nosotros, pues hermanos, simplemente meditar. Y la palabra de Dios, hermanos, entre muchas de sus funciones, nos sirve para saber en qué necesitamos trabajar esta semana que se aproxima. La palabra de Dios, hermanos, una de sus funciones es para que nosotros empecemos a meditar en ese mensaje. Y si nosotros carecemos de lo que la palabra nos exige, entonces esa es la área que vamos a trabajar arduamente hasta poder llegar a donde la palabra dice que debemos estar. Y si estamos, hermanos, ya en ese nivel, en esas alturas, pues entonces gozarnos, porque el poder de Dios ha estado trabajando en nosotros y quiere decir que hay que seguir trabajando. Paz de Cristo, hermanos. Aquí no es de que si ya alcanzaste un punto, si ya alcanzaste la meta, ya te puedes sentar. No. El momento que alcanzamos una meta, hermanos, personal, una meta espiritual, quiere decir de que usted ya tiene la herramienta para alcanzar más lejos que nosotros. Paz de Cristo. Quiere decir que usted ya está preparado para alcanzar más gente que nosotros. Eso significa el crecimiento espiritual de todo cristiano, hermano, va para allá. No va para sentarse en la banca, no va para tomar un lugar de privilegios, es para alcanzar más almas. Entonces, hermano, la actitud, hermanos, es un sentimiento interior que es reflejado en nuestra conducta. Y la actitud, hermano, no se percibe por medio de palabras. La actitud no se percibe por medio de palabras. Yo le podré estar predicando aquí, pero mi actitud puede ser diferente. Las palabras, hermano, no van a reflejar la actitud, sino que la manera en que se refleja la actitud es a través de nuestras expresiones. Nuestras expresiones, hermanos, van a reflejar la actitud que tengamos en cualquier situación. Y la vida del cristiano, hermanos, no es una vida aburrida.
La vida del cristiano, hermanos, es una vida, y espero que me comprendan, una vida, hermanos, para valientes. Porque el cristiano está constantemente luchando. El cristiano está constantemente venciendo. Para que podamos vencer algo, hermano, quiere decir que hubo una lucha. Quiere decir, hermano, que hubo un momento de forcejeo. Hubo un momento difícil. Hubo un momento de lágrimas, de dolor, de angustia. La victoria, hermano, no se llama victoria porque llega por sí sola, sino porque ha vencido algo. La vida del cristiano, hermano, hermana, no es aburrida. La gloria de Dios, hermanos, está mostrándose para con nosotros constantemente. En cuanto nosotros nos encontramos en una cuestión difícil, doblamos nuestras rodillas para que lo sobrenatural se active. Y cuando lo sobrenatural se activa, estos ojos carnales, estos ojos impuros, hermano, miran la gloria de Dios que se revela para conmigo, para con usted. El que el día de hoy usted esté sentado en este lugar, hermanos, es uno de los muchos milagros que hace el Señor. El que usted tenga todos sus órganos, hermanos, intactos y trabajando en su función correcta, es un milagro del Señor. Y el Señor, hermano, nos trae en esta vida especial, hermano, donde su gloria está manifestándose constantemente. La vida del cristiano, hermano, no es aburrida. La vida del cristiano, hermano, vive por situaciones donde nuestras actitudes, hermanos, son reflejadas. Y la vida del cristiano, hermano, no solamente se basa en esos momentos de lucha, sino que todo el tiempo de la vida del cristiano es una herramienta para que el Señor alcance a alguien. Toda situación que vive un cristiano tiene un propósito. Y la mayor tiempo y parte de esos propósitos es para alcanzar a alguien. Quizás usted en medio de su situación crítica y difícil está enfocado en lo que está viviendo y no sabe quién está viendo su vida. No sabe quién está escuchando las palabras que salen de sus labios. ¿Quién está, hermano, contemplando su rostro? Así como Samuel, hermano, estaba estudiando la vida de esta persona. No sabemos cuántas personas en nuestra vida realmente, hermano, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta cuántas personas, hermanos, están a la expectativa de lo grande de nosotros, especialmente cuando vivimos tiempos de tribulación. Especialmente cuando vivimos tiempos difíciles, hermanos, ellos están a la expectativa de algo grande en nosotros, de algo sobrenatural en nuestra vida, porque ellos carecen, hermanos, de lo que nosotros ya tenemos. Ellos carecen, hermanos, del favor del Señor, así como lo tenemos usted y yo. Ellos carecen, hermanos, de la cobertura de Cristo, así como lo tenemos usted y yo. Así que la vida de nosotros, hermanos, es un medio para alcanzar a aquellos, hermanos, que carecen de Cristo, que necesitan de Cristo. Y cuando miran nuestra vida, que vamos pasando por necesidades, nuestras actitudes, hermanos, es la primera herramienta que el Señor usa para reflejarse, para glorificarse. Nuestra actitud, nuestras emociones. El hermano Eduardo nos confrontaba, hermanos, en este momento de la liturgia en el que aún continuamos luchando con esta carne.
Esta carne, hermano, está ahí presente y es la primera que se interpone en todo lo que tenga que ver con el Señor. Se interpone, no quiere que nosotros nos acerquemos al Señor, no quiere que nosotros abramos nuestros labios, alcemos nuestras manos, hagamos cualquier cosa para el beneficio de la obra de Dios. Nuestra carne es la primera que se interpone. Así que estamos, hermanos, en una vivencia donde nuestras actitudes, hermanos, es la manera que se refleja el Señor. Y en medio del forcejeo con nuestra carne, hermanos, a veces nuestras emociones se nos escapan. Nuestras actitudes, hermanos, no son lo que deberían reflejar. Mas la gracia de Dios es, hermano, de que tenemos a un sumo sacerdote quien conoce nuestras debilidades, quien conoce que no somos perfectos y aún necesitamos de su gloria, aún necesitamos de su ayuda. Esa es la gracia que tenemos, hermanos, de que cuando nos equivocamos, dice la palabra que el Señor ya tiene a alguien para estar a nuestro respaldo. Tenemos a un abogado de nuestra parte quien aboga por nosotros y dice: yo ya lo compré, ya me pertenece. Entonces el Señor nos presenta múltiples oportunidades para arreglar nuestras situaciones, para que nuestras actitudes vayan cambiando. Así que dentro de la vivencia, hermanos, nuestras emociones son afectadas, hermanos, nuestras actitudes son afectadas porque aún sentimos, aún estamos, hermanos, en este mundo, y cuando pasa una emergencia, una situación difícil, claro que a veces tenemos que gemir, a veces tenemos que llorar, a veces, hermano, viene el coraje, a veces, hermano, viene el disgusto en nosotros. A veces cuando las personas, hermano, nos oprimen, nos ofenden a propósito, claro que nos hace sentir mal. Pero es ahí, hermano, la lucha. Es ahí, hermanos, el momento de las tribulaciones, el momento de prueba, donde tenemos que darle cavidad al Señor, al Espíritu Santo, para que nos ayude a vencer esos momentos difíciles. Paz de Cristo, hermanos. No sé, hermanos, cuántos en el momento que empezamos a hablar acerca de las actitudes, ya comenzamos, hermanos, a pensar qué fue lo que vivimos esta semana. ¿Cuántas veces nos enojamos esta semana, hermanos? ¿Cuántas veces alzamos nuestra voz hermosa? Paz de Cristo. ¿O cuántas veces, hermanos, esta parte de aquí, hermanos, se presentó? Estas pequeñas líneas que tenemos aquí. No sé cuántas veces, hermanos, pero todos tenemos vivencias. Y continuamente, hermanos, la vida del cristiano está pasando por situaciones. Si usted no está pasando por situaciones, entonces, hermanos, hermana, órele al Señor para que lo meta al redil. Porque quiere decir, hermano, que estamos llevando una vida sin lucha. Y la vida sin lucha, hermanos, es una vida sin victorias. Y una vida sin victorias, hermanos, pues no es una buena vida para el cristiano. Entonces, hermano, las actitudes que son reflejadas en nosotros son reflejadas a través de nuestro rostro, nuestra expresión corporal. Hay personas que en cuanto llega la furia, cierran la mano así. Paz de Cristo, hermanos. Algunos las ponen aquí, algunos las ponen abajo, pero las cierran la mano. Nuestra expresión corporal y nuestro rostro, hermano, tarde que temprano refleja nuestra actitud, refleja lo que hay en nuestro corazón. El Señor le decía a Samuel que se despreocupara por lo que hay afuera,
Porque lo que hay en el corazón, lo que había en el corazón de esa persona, tarde que temprano iba a salir. Y en nosotros, hermanos, cuando pasamos por momentos difíciles, pero nuestra actitud, hermanos, siempre es la correcta. Nuestra actitud, hermano, nuestro corazón siempre busca estar en un lugar correcto. Vamos a tener actitudes. Vamos a reflejar nuestras expresiones. Siempre va a pasar eso. Pero depende de nosotros si la expresión que vamos a reflejar es positiva o negativa. Porque lo que vayamos a vivir, hermanos, va a exponer algo. Paz de Cristo, hermanos. Tal vez por eso no queremos luchas, porque no queremos que la gente mire lo que realmente hay aquí. Por eso a veces evitamos, hermanos, vivir la vivencia del cristiano. Porque en la vivencia del cristiano, hermano, dice la palabra que de la abundancia del corazón, pero no solamente habla la boca, sino que se refleja. A veces por eso quizás evitamos la vivencia del cristianismo, de vivir, hermano, conforme a los estatutos de Cristo. El Señor nos dejó en su palabra que para seguirle tenemos que tomar nuestra cruz. Hermanos, la cruz de Cristo, hermanos, no es algo fácil de decir, pero hay recompensa. La vivencia de nosotros, hermanos, lo que estamos viviendo en esta vida no es lo mismo, hermanos, de las personas que no tienen a Cristo. Simplemente recuerde usted cómo vivía antes del Señor, cómo usted solucionaba sus problemas. Y aún a veces, hermanos, en esa vida pasada, el día de hoy podemos admirar que ya el Señor estaba trabajando, de que ya el Señor estaba poniendo personas especiales en nuestra vida para mostrarnos, hermanos, el amor del Señor. El Señor, hermano, no mira lo que el hombre mira con sus ojos. El Señor mira el corazón de nosotros. En Jeremías hay una palabra que dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Quiere decir, hermanos, de que el corazón de nosotros, hermanos, si no está encauzado para el Señor, si no está el corazón de nosotros encauzado para el Señor, dirigido para el Señor, es un corazón engañoso, porque nos queremos engañar a nosotros mismos, fingiendo actitudes que no existen. Paz de Cristo. Fingiendo actitudes que no existen. Pero tarde que temprano, toda actitud fingida no puede permanecer, se esfuma. Y entonces las actitudes que realmente existen en nosotros, los sentimientos que realmente dominan nuestro corazón, salen. Salen, hermanos. Esas cosas no se quedan ahí adentro. A veces se acercan a nosotros y nos dicen: ¿estás bien? Y uno anda en su mundo, hermanos. Y no sé cuánto alguien se ha acercado a usted en un momento difícil de prueba o de furia o de coraje o disgusto y le hayan preguntado: ¿estás bien? Y usted, mire, estaba calladito y no decía nada. Estaba en su mundo, a veces en su trabajo, usted está trabajando, pero la gente, hermanos, mire, ya vio una expresión de nosotros, ya vio algo que no concuerda. Entonces levanta la pregunta: algo tiene. Y le preguntan a usted: ¿qué tiene?
Así que por más que queramos fingir nuestras actitudes y nuestras emociones, tarde que temprano salen. O peor aún, hermano, pensando que siempre estamos mostrando esa actitud fingida, pero lamentablemente nadie se ha animado a decirle: ¿estás bien? Porque están las actitudes positivas y están las actitudes negativas. Las actitudes positivas, la gente se acerca a preguntarte porque algo no concuerda. ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Y están las actitudes negativas, donde a veces uno dice: ay no, mejor le saco la vuelta porque otra vez anda en su mundo. Repelan a la gente. El Señor, hermano, constantemente nos habla y nos pide que busquemos reflejarnos en Él. Y si nosotros no reflejamos al Señor, hermanos, sí debe causar en nosotros una tristeza. Debe causar en nosotros una tristeza, hermanos, porque quiere decir de que el sacrificio del Señor, hermano, la sangre del Señor está presente en nuestra vida y reclama de nosotros excelencia. La sangre de Cristo, hermano, reclama de nosotros más esfuerzo, sacrificio, obediencia. El sacrificio del Señor demanda de nosotros todo lo que podamos ofrecer. Y lo que nosotros no podamos hacer, hermano, el Señor nos ayuda. Si hay actitudes que estamos batallando por mucho tiempo y constantemente le decimos: Señor, ayúdame en esta área, porque no quiero fallarte, Señor. Mi actitud es diferente a decir: no, así soy, así me tienen que aguantar. Paz de Cristo, hermanos. Imaginémonos, hermanos, a un Cristo con esa actitud. No podemos, hermanos. No podríamos imaginarnos a un Cristo con una actitud así. Porque, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Dice la palabra que el Señor cayó. Dice que como un cordero fue llevado al matadero. Un cordero, hermano, no se queja, sino que el Señor hizo lo que tenía que hacer. El Señor vino a mostrarnos de su gloria y de su amor. Vino a mostrarnos la manera de cuidarnos. Vino a mostrarnos la manera que tenemos que preocuparnos, la manera en que nuestras emociones y nuestras actitudes tienen que estar en un lugar balanceado en su presencia, en su palabra. Vino a mostrarnos, hermanos, de que aunque vivamos momentos difíciles, nuestra actitud siempre debe ser una actitud positiva. Siempre tiene que ser una actitud, hermanos, dispuesta a que la gloria de Dios se manifieste. La gloria de Dios, hermanos, se manifiesta cuando nuestras actitudes, Señor, hermanos, van acorde a los propósitos del Señor. Porque cuántos planes el Señor no tiene con nosotros, pero nuestras actitudes están de por medio. Cuántos planes, hermanos, hermosos y preciosos el Señor tiene para con nosotros, pero nuestras actitudes, hermanos, han limitado, hermano, nuestra vivencia, nuestro caminar, nuestras actitudes. Yo le puedo decir que personalmente, en el momento que personalmente eliminé al yo de la ecuación, fue en el momento en el que el Señor empezó a orillar mi vida a un compromiso más allá que solamente sentarme en una banca. Y en todo ese momento que eliminé de la ecuación al yo, el Señor empezó a empujarme y empezó a abrir un camino de compromiso y propósito. Y parecía, hermanos, algo tan rápido que mis actitudes regresaron y paré. Y hasta que otra vez tuve que eliminar al yo de la ecuación es cuando el Señor otra vez continuó esa trayectoria en mi vida. Así que le puedo asegurar, hermano, que nuestras actitudes afectan todo
en nuestra vida. Afectan, hermanos, el propósito del que el Señor tiene para con nosotros. Dice la palabra, hermanos, de que el bautismo, hermanos, nos salva, pero no quita lo que ya estaba ahí. Eso, hermanos, lo quita la vivencia. Eso lo quita, hermanos, en cuanto más vamos disponiendo de nosotros al Señor, en cuanto más nuestras actitudes van cambiando a un elemento más positivo que negativo, es cuando el propósito de Dios y la gloria de Dios se va manifestando más en nuestra vida. Paz de Cristo, hermanos. Hay actitudes en nosotros que no deberían de existir. Y voy a darle una pequeña lista de actitudes, hermanos. Le voy a dar la descripción. Y si ahí nos encontramos nosotros, hermanos, yo al menos ya me encontré ahí. Paz de Cristo. Ya yo fui el primero que el Señor me jaló la oreja. Pero hay actitudes, hermanos, negativas que no nos conviene a nosotros tener en nuestra vida, porque esas actitudes truncan, quiere decir, estorban en la vida de un cristiano con propósito. Y todos, hermanos, tenemos un propósito. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito. El Señor no nos llama, hermanos, no nos trae a sus pies, no nos tiene en sus manos nada más para tenernos, hermanos, ahí de lujo. No, nos ha llamado para darle servicio, darle utilidad a nuestra vida y darle utilidad a nuestra vida en lo grandioso, en lo excelente. A eso el Señor nos ha mandado a traer, hermanos. Hay esta actitud, hermanos, que es la falta de motivación o disposición para hacer una tarea o actividad. Falta de motivación o disposición para hacer una tarea o actividad. Yo no sé cuántos ya ahí, algunos de nosotros, hermanos, nos compartimos ese sentir. Esa falta de motivación o disposición que tiene por nombre pereza. Esa es la pereza, la falta de motivación o disposición para hacer una tarea o actividad. Cuando hay apatía o indiferencia en nuestra vida, hermano, esa es la falta de interés. La falta de interés, hermanos, es apatía. Cuando hay indiferencia en nosotros ante las situaciones, esa es una actitud negativa. La incapacidad de reconocer los errores, hermanos. Ahora, la incapacidad de reconocer los errores trae algo. Causa vergüenza, culpa, frustración, ansiedad. Y esto, hermanos, causa esto porque hay un miedo a lo que los demás puedan pensar de nosotros. Y eso genera la incapacidad de reconocer los errores. Cuando herimos o dañamos a otra persona, esa es una comunicación destructiva. Es una actitud negativa, hermanos, que daña o hiere a una persona a través de lo que nosotros decimos. La falta de energía, entusiasmo y voluntad para realizar actividades o perseguir metas es la desmotivación. La desmotivación y la pereza son primos hermanos. Una señal de que no se valora el tiempo propio ni el de los demás. La impuntualidad, hermanos. Si somos impuntuales es porque hay una señal de que no valoramos el tiempo propio ni el de los demás. La resistencia a la insubordinación es negativa, seguir las órdenes de una autoridad.
cuando no queremos obedecer, hermanos, las órdenes de nuestra autoridad, es una resistencia a la insubordinación. No asumir nuestra responsabilidad de nuestros actos crea una actitud de culpar a los demás de todo lo malo y no asumimos la responsabilidad de nuestros actos. La tendencia a desconfiar de las intenciones y acciones de los demás, incluso sin pruebas claras, la desconfianza. Si desconfiamos de unos de otros, hermanos, el enemigo se aprovecha de esas grietas y entonces siembra discordia. Creer tener una posición de superioridad o de privilegios frente a los demás se llama la soberbia. Y la soberbia, hermanos, comenzó con el enemigo de nuestra alma. Él es el primero que obtuvo la soberbia por sentirse ser más que Dios. Entonces, la soberbia, hermanos, es algo que elimina, hermanos, la oportunidad de acercamiento a Dios, porque ante un corazón soberbio, el Señor se hace a un lado. Ante un corazón soberbio, el Señor nos dice: ok, ¿quieres enlodarte más? Enlódate más. ¿Quieres vivir para el mundo? Te entregaré, dice el Señor. Te entregaré. Porque un corazón soberbio es querer tener o sentir una posición de superioridad o de privilegios. Mostrar poca tolerancia hacia las opiniones o comportamientos. Eso, hermano, es el autoritarismo. Y estas actitudes, hermanos, que compartí, son actitudes que han creado daño a las iglesias. Son actitudes, hermanos, que son más conocidas dentro de las iglesias y en la vivencia de nosotros en nuestros trabajos y en nuestros hogares. Cuando nosotros, hermanos, tenemos estas actitudes, hermanos, y queremos evangelizar y queremos, hermanos, compartir la gloria de Dios, queremos compartir un mensaje, hermanos, nuestra semana de contactar, de anotar y contactar es lo que estamos viviendo. Pero si nuestro testimonio en nuestros trabajos reflejan estas actitudes, ¿cómo nos vamos a acercar a entregarle la tarjetita de invitación? ¿Cómo vamos a acercarnos a ellos y decirle que quiero orar por ti? ¿Cómo vamos a acercarnos a estas personas o a ese familiar que conoce estas actitudes de nosotros? Y hermanos, y nuevamente, estas actitudes son generadas por lo que estamos viviendo, sea bueno o sea malo. Y nuestras expresiones y nuestras actitudes siempre van a estar presentes, pero va a depender de nosotros cómo nosotros dejamos que nuestras actitudes sean reflejadas. En contraste de estas actitudes, las actitudes que siempre deben estar en nosotros es la actitud de agradecimiento. Un cristiano, hermano, siempre debe estar agradecido con el Señor por todo lo que es y lo que tiene. Un cristiano siempre tiene que estar agradecido por todo lo que es y lo que tiene. Porque en el momento que usted diga: no, yo esto me lo gané porque yo trabajé y sudé. Paz de Cristo, hermanos. Hay testimonios de pastores que tenían actitudes similares y de repente un accidente los deja paralíticos. Ahora usted, ¿cómo diría si usted viviera algo similar? ¿Cómo diría usted: no, yo me lo gané, si ya no puede caminar? O si pasa una situación en su vida donde ya no puede usar sus manos o sus pies o su vista. Porque la palabra de Dios dice, hermano, que si nos estorba algún miembro de nuestro cuerpo por alcanzar la gloria, es mejor que lleguemos allá sin ello.
Y si nosotros constantemente ponemos un pero por el trabajo, o ponemos un pero a las cosas del Señor por otras situaciones, o decimos, no, yo esto lo aprendí, lo gané por esto y por lo otro, en un abrir y cerrar de ojos el Señor quita lo que le pertenece a Él. Porque un corazón soberbio el Señor no lo acepta. Pero un corazón agradecido, hermanos, es reconocer de que todas las cosas que tiene y todo lo que es ha provenido de las manos del Señor. El corazón del cristiano, hermanos, debe existir la generosidad. Y ser generoso, hermanos, es dar sin esperar nada a cambio. Ser generoso es dar sin esperar nada a cambio. La amabilidad, hermanos, obviamente eso es ser amable con todo el mundo. Ser amable, hermanos, ser atento a cómo nosotros atendemos a las personas o cómo nosotros hablamos a las personas. Ser amables, tener compasión, sentir compasión por los demás, hermanos. El contraste de tener la apatía. Una persona que tiene apatía se siente desinteresada de lo que la persona está viviendo, especialmente cuando hay un hermano o una hermana que está pasando por una situación difícil, o un familiar o un compañero de trabajo. Somos apatíos a eso. Hay una apatía en nosotros. Pero cuando hay compasión, también a nosotros nos duele y nos preocupa. Y eso, hermano, no es para que nosotros nos sintamos que hay pureza en nosotros, sino que eso presenta la oportunidad de servicio. Eso presenta la oportunidad para que usted haga algo. Y como usted ya es generoso, usted lo hace sin recibir nada a cambio. Entonces, usted es agradecido, es generoso, es amable. Y cuando vienen las situaciones difíciles, como usted es compasivo, usted hace algo por esa persona. Escuchar atentamente, hermanos, es prestar atención a lo que los demás dicen. Es prestar atención a lo que las demás personas dicen. A veces nos comentan, hermanos, a veces nos dan un consejo, aunque no lo pidamos. Nos dan un consejo y hay que escuchar el consejo. A veces hay que escuchar. Nuestras actitudes, hermanos, a veces el enemigo puede presentar las situaciones donde hay personas que preguntan o aconsejan, pero con otra intención. Y esa intención, hermanos, hay que tener cuidado, porque es ahí donde el enemigo ya se presenta para causar un problema. O en ocasiones, hermanos, el Señor nos presenta la oportunidad para nosotros ser reflejados en nuestras actitudes y así el Señor darnos a conocer que estamos en un error. El optimismo, hermanos, es tener una actitud optimista. Hermanos, saber que, como dice la palabra, todas las cosas que ocurren en la vida de un cristiano, a los que aman al Señor, son para bien. Quiere decir de que toda situación que pasa en nuestra vida, por muy difícil que se presente, tener la esperanza de que de ahí algo el Señor va a hacer. De ahí el Señor algo va a sacar a nuestro beneficio, que no sabemos cuál es todavía, pero sabemos que como confiamos en el Señor va a hacer algo. Y eso es, hermanos, ser optimista. Y finalmente, hermanos, tener el autocuidado. Cuidar el bienestar físico y mental personal. Entonces, actitudes como estas, hermanos, son las actitudes que deben predominar en nuestra vida, que deben abundar en nuestros corazones, hermanos, para así darle cavidad a que el Señor se glorifique en medio de las situaciones, aun cuando se presenten críticas y difíciles. El apóstol Pablo, hermano, nos enseña de que aunque él vivía carencia, decía el apóstol, yo sé vivir en la escasez, yo sé vivir en la abundancia. Así que nosotros, hermanos, nuestras actitudes
siempre van a reflejar en dónde está nuestro corazón. Y si nosotros trabajamos en ser agradecidos, en ser generosos, en ser amables, en tener compasión, en atender a las personas, ser atentos a lo que escuchamos, ser optimistas y tener cuidado de nuestra vida personal, hermanos, venga lo que venga en nuestra vida, siempre le vamos a dar el lugar al Señor para que Él se glorifique, y no que las situaciones determinen las actitudes de nosotros. Porque sea lo que sea que uno viva, la gloria siempre le pertenece al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Gloria a Dios. Le voy a pedir que se ponga de pie, hermano. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor quiere darnos las herramientas necesarias. La estrategia de la red de células, hermanos, es de que tiene que haber un acercamiento de usted a alguien. Tiene que haber un acercamiento. Aunque aún continuamos, hermano, con estrategias de atender a la comunidad, y de esa manera también acercarnos como iglesia a la comunidad, y de esa manera aprovechar para evangelizar. La estrategia que la iglesia tiene, hermanos, es a nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, nuestros vecinos, las personas que más nos conocen, hermanos. Porque qué fácil es, hermanos, salir allá a la esquina sin quitarle el valor que eso tiene, de salir a la esquina y evangelizar a un desconocido que no nos conoce. Pero ¿qué es lo que debe pasar después? Que a ese desconocido traerlo para que nos conozca. Pero si nada más lo evangelizamos y luego al final de la prédica, Dios te bendiga y que el Señor te ayude, eso no es evangelizar. Eso no es, hermano, dar las buenas nuevas. Porque tiene que haber una vivencia, tiene que haber una relación, tiene que usted transformarse en un padre espiritual y esa persona transformarse en su hijo espiritual. Porque la buena naturaleza de un padre y de una madre es cuidar. La buena naturaleza de nosotros los padres es cuidar a nuestros hijos. Entonces el Señor nos pone ese encargo en nosotros de cuidar a los hijos espirituales con esa atención. Y cuando nuestras actitudes, hermanos, son buenas, hermano, tenemos las herramientas para evangelizar. Si usted carece de conocimiento, usted pídele al Señor y el Señor le ayudará a comprender, a abrir su entendimiento y a aprender y comprender más la palabra de Dios. Si usted piensa que necesita predicar, el Señor le va a dar ese don de predicación. Pero las herramientas que todos tenemos para evangelizar a una persona son nuestras actitudes. Porque cuando estas personas miran que nuestras actitudes no cambian hacia el Señor, cuando estamos pasando por una dificultad, por una enfermedad, por un problema, y aún así seguimos amando al Señor, aún así seguimos buscando del Señor, aún así seguimos declarando: el Señor es bueno y grande es su gloria y para siempre es su misericordia. Ellos se admiran por estas palabras, estas actitudes. Entonces, hermano, el Señor le presenta la oportunidad para que usted siembre la palabra en ellos. Así que le voy a invitar, hermano, hermana, que después de toda palabra, hermanos, es importante que pasemos al altar. Después de todo consejo de la palabra, es importante que pasemos al altar
para que seamos ministrados por el Señor y así, hermano, empecemos a meditar en el trabajo que tenemos que hacer esta semana. Así que, hermano, le invito que pasemos aquí al altar en el nombre del Señor Jesucristo.